¿Cuántos están listos para la palabra de Dios hoy? Amén. Ok, nosotros la semana pasada comenzamos una serie y la serie se llama Corazón para la Gente. Y Dios nos trajo esta serie porque la serie anterior de esta serie nosotros aprendimos de propósito, ¿verdad? No sé si se acuerdan, pero hace 3 semanas estuvimos hablando de propósito, de la forma que Dios tiene un propósito con cada persona. Dios tiene un propósito con cada persona que se acerca a Cristo y tiene a Dios viviendo en sus corazones. El Espíritu Santo mora en ellos desde el momento que ellos se entregan a Cristo. Pero ese Dios todopoderoso, ese Dios que creó el universo, ese Dios que creó las estrellas y el sol y los planetas, que es todopoderoso, todo omnipotente, omnisciente, omnipresente. Ese Dios tan grande, su amor es extraordinario, su poder es incomparable, su autoridad es la superior. Ese Dios infinito entra en el corazón de una persona y muchos cristianos creen que el propósito ahora de esa persona, teniendo ese Dios adentro de ellos, es venir los domingos y calentar una silla solamente. Ahora, no estoy diciendo que cada persona en el cuerpo de Cristo tiene que servir en la iglesia. No, yo estoy diciendo que tu propósito, ¿verdad? Aunque sí es bueno que están calentando la silla, joven, y es bueno que vienen todos los domingos, hay algo que Dios tiene para sus vidas. Quizás es adentro de los servicios, sirviendo en la congregación, o quizás es en tu negocio, pero tú tienes un propósito con Dios, ¿verdad? Esa fue la serie anterior. Pero si ese Dios vive en nosotros, nos debemos parecer a Él, ¿verdad? Debemos ser como Él es, ¿verdad? Y entendimos que si Dios tiene propósito con nosotros, ¿para qué, para quién ese propósito, es ese propósito? Cuando Dios hace todas esas cosas en mi vida, me doy cuenta que en realidad el propósito que Dios tiene para mi vida no es para mi beneficio solamente. En realidad es por causa de otra persona. El propósito que Dios tiene conmigo es para otra persona, para traer bendición para otra persona. Entonces sí, Dios sí te va a llevar para esa escuela. Dios sí va a cumplir sus promesas. Dios sí tiene un propósito grande contigo. Dios sí te va a ayudar a levantar ese negocio. Pero ¿para quién es eso? ¿Para qué? ¿Cuál es el beneficio? El beneficio es que Dios te va a bendecir a ti para que tú seas bendición para otra persona, ¿verdad? Entonces Dios te va a dar a ti paz para que tú puedas dar paz a otra persona. Lo que pasa es lo que mami siempre me ha dicho varias veces, ¿verdad? Ella me dice, cuando uno tiene propósito con Dios, ¿verdad? La gloria es para Dios, la satisfacción es para nosotros y el beneficio es para otra persona. Amén. Amén. Ahora, nosotros queremos tener el corazón que Dios tiene. Mientras estamos cumpliendo propósito, nosotros queremos tener el corazón que Dios tiene, ¿verdad? Si el beneficio es para otra persona, si es para otra persona en realidad, entonces tenemos que tener el corazón que Dios tiene. Dios, la serie se llama Corazón para la Gente, porque Dios es el que tiene el corazón para la gente, no nosotros, ¿verdad? Dios es el que tiene el corazón para la gente. Y nosotros queremos tener el corazón que Dios tiene. Y la semana pasada nosotros vimos de la forma que Jesucristo veía a la multitud. Y dice la palabra que Él tuvo compasión de ellos. Una gente que luego ellos iban a entregar a Jesucristo, a traicionar a Jesucristo, y Él lo sabía, pero todavía tuvo compasión sobre esas personas. Jesucristo tuvo compasión para los demás, un corazón para los demás, mientras Él cumplía su propósito en la tierra, que en realidad el propósito de Jesucristo en la tierra era salvar la humanidad, salvar pecadores, salvar personas que lo negaron, que le escupieron en la cara. Dios, el Padre, tiene un corazón para la gente en enviar a Jesucristo. Y ahora Jesucristo, como un hombre, también tiene propósito como nosotros lo tenemos. Y mientras cumplía su propósito en la tierra, Él necesitaba tener el corazón de su Padre. Así como nosotros tenemos que tener el corazón del Padre.
que es el corazón que Jesucristo tuvo. Ahora, Dios nos dijo a esta iglesia que nosotros vamos a crecer como una iglesia por medio de nuestro amor, ¿verdad? Por medio del amor, esa va a ser la clave para esta iglesia. Si nosotros aprendemos a tener el corazón que Jesús tiene y que tenía en ese tiempo, si nosotros aprendemos a caminar en compasión, a tener el corazón que Dios tiene, parecido al corazón que Dios tiene, un corazón para los demás, un corazón para la gente, si nosotros caminamos en eso, vamos a crecer como iglesia. Amén. Amén. Ahora, yo quiero que le digas a la persona que está a tu lado el nombre de este capítulo, Corazón para la Gente, capítulo 2, ¿verdad? Le vas a decir a la persona que está a tu lado, la otra ruta. La otra ruta. La otra ruta. Ok, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros te damos gracias. Gracias por este día, gracias porque tú eres bueno. Señor, gracias porque has sido fiel, porque donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, Señor, ahí estás tú. Pedimos, Señor, que seas tú el que esté hablando hoy, que seas tú el que esté ministrando hoy tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, trae revelación, danos sabiduría en el conocimiento tuyo, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para nosotros y para las personas que están viendo esto en el internet. Señor, pedimos por sabiduría y revelación en tu palabra, que tú estés aquí con nosotros y que abras nuestros ojos, Señor. Ayúdanos a aplicar esta palabra en el nombre de Jesús. Amén, Dios. Amén. Amén. Cuando yo estaba en el bachillerato, ¿verdad? Yo aquí en Florida, en Cape Coral, yo hice 3 años, ¿verdad? En Mariner High School. Pero después de mi 3er año, en ese verano, antes de comenzar el 4º año, mi familia y yo nos mudamos para Miami. Y cuando nos mudamos para Miami, cuando me dijeron que me iba a mudar para Miami, yo estaba feliz. En realidad, aunque yo tenía amigos aquí y yo amaba a mis amigos, yo estaba feliz por causa de un amigo que yo tengo que vive allá y él iba para una escuela cristiana, ¿verdad? Una escuela cristiana privada. Pero él es uno de mis mejores amigos en toda la vida. Yo lo conozco desde hace muy joven, ni siquiera me acuerdo cuando lo conocí. Y cada vez que yo iba con papi Juvenal y mami para la escuela de ministerio en Miami, ¿verdad? Dormíamos en la casa de ese amigo y él y yo pasábamos mucho tiempo juntos. Y muchas veces hicimos fútbol bastante, nosotros practicábamos juntos y todo eso. Y cuando él me dijeron que me iba a mudar para Miami, yo dije, wow, ahora puedo ir y me puedo graduar con mi amigo en la escuela que él va, en esa escuela cristiana. Quizás puedo hacer fútbol con él. Wow, eso va a ser súper divertido. Lo voy a estar visitando todos los días. Él me va a estar visitando a mí y estoy súper animado, ¿verdad? Cuando llegamos a Miami, me doy cuenta que la escuela privada esa es cara, es muy cara. Nosotros fuimos para la escuela, nosotros hablamos con una de las directoras y era muy caro, pero yo tenía fe, yo sabía, Señor, nada es caro para ti. Tú eres el dueño de toda la plata y todo el oro, Señor. Así que yo sé que tú puedes proveer, yo sé que tú puedes hacer un milagro. Y yo pido en el nombre de Jesús, y yo empecé a pedir, yo hacía guerra espiritual, yo intercedía, todo lo que tenía que hacer. Yo me metía en la presencia de Dios, yo tenía fe, yo hacía cosas, actos proféticos de fe, sabiendo, creyendo que Dios iba a hacer algo en mis finanzas. Y mientras pasaba el tiempo y se acercaba la hora para yo tener que entrar en la escuela, todavía Dios no proveía las finanzas. Entonces yo, bueno, Señor, tú puedes hacer un milagro. Al final, el Señor nunca abrió esa puerta. Y yo, ¿por qué, Señor? Es una escuela cristiana. ¿Cómo no vas a aprobar esta petición? ¿Cómo no vas a responderme en esta petición, Señor? Es una escuela cristiana, Señor. Ok, bueno. Cuando ya se acerca la hora, yo me doy cuenta que el Señor no me va a abrir la puerta. Y yo dije, bueno, está bien.
Pero tenía que ir por causa de la área donde yo vivía a una escuela que estaba muy cerca de mi casa, pero yo no quería ir a esa escuela. Okay, nosotros entramos en esa escuela y ya, o sea, sabíamos, no, esta escuela, no podemos ir a esta escuela. Aún los directores de otras escuelas nos decían, no debes ir a esa escuela, no vamos a ir a esa. Y yo, no señor, yo no voy a ir a esta escuela. Uno entraba y sentía el peligro, ¿verdad? Sentía la atmósfera, era pesado, la atmósfera espiritualmente, emocionalmente, todo. Yo dije, bueno, señor, no, mejor me voy para otra escuela. Una escuela que estaba cerca, también como cerca donde vivía, no tan cerca como la otra, pero yo tenía que, cuando yo fui para allá para averiguar, no, mejor me voy para esta escuela. Cuando fui para allá y me dijeron, para poder ir a esta escuela, tú tienes que ir a la escuela donde se supone que vayas y llenes un papel y traigas ese papel para esta escuela. Y yo, oh my gosh. Ok, entonces nosotros, papi y yo, fuimos a esa escuela. Cuando yo entré en ese lugar con papi, y estábamos en línea para llenar ese papel, había algo en mi corazón que no quería. Por la primera vez en mi vida, no quería paz. Por la primera vez en mi vida, yo quería tener tribulación, o sea, una tormenta dentro de mí, algo pesado. Yo quería tener una incomodidad. No, yo quería, no, Señor, espiritualmente sentirme incómodo. No quería la paz, pero exactamente lo que no quería era lo que Dios puso en mí. Me dio paz. No que estaba bravo, que sentía la paz. Estaba molesto, que me sentía bien en esa atmósfera, porque el Señor me llenó de paz sobrenatural. Cuando entré ahí, yo entendí que no, esta es la escuela a donde tengo que ir. No me voy a ir de esta escuela. Y en ese momento entendí, Señor, ahora sé por qué no me abriste la puerta en la escuela cristiana. Ahora sé por qué no me estás dejando ir a esa escuela que se veía un poquito mejor. Me estás llevando para esta escuela. Me estás llevando para este lugar. Quizás también es la razón por qué nos mudamos tan cerca, en ese lugar donde vivimos, en esos apartamentos, porque era tan cerca de esta escuela, porque había un propósito, ¿ok? Había un propósito en esa escuela. Para mí, o sea, Dios tenía en mí un propósito para esa escuela. Bueno, Señor, ok, está bien. Cuando lo acepté, yo le dije, papi, estábamos en línea, y yo miré a papi y dije, papi, no me voy a ir, me voy a quedar. Esto es de Dios, yo siento la paz de Dios. Yo entiendo ahora que esta es la escuela. Y en vez de llenar el papel para irme, llené los documentos y los papeles que necesitaba llenar para quedarme. Y me quedé. Ok, bueno, Señor, está bien. Cuando yo entendí que tenía propósito ahí, me sentí mejor, mucho mejor. Yo dije, bueno, Señor, yo en ese momento era amigos con Alain. Y Alain y yo nos pusimos de acuerdo, bueno, vamos a empezar un grupo cristiano, ¿verdad? Un club cristiano, ¿verdad? Actividades cristianas en esta escuela, vamos a reunirnos, vamos a evangelizar. Y Alain no iba para la escuela, pero yo podía, si yo era el presidente de una organización en esa escuela, yo podía traer como alguien de afuera, como ayuda ministerial de afuera, adentro de la escuela, por medio de mí. Y Alain dijo, vamos a hacer eso, porque eso era lo que Alain hizo cuando él era un joven en una escuela en Hialeah. Entonces, bueno, estamos muy animados, sentimos el propósito de Dios. Bueno, porque nosotros nunca nos imaginamos que ya en esa escuela había un grupo cristiano, que había un club cristiano. No lo podíamos imaginar. Cuando yo hablé con la directora que estaba en cargo de las actividades de los clubs de la escuela, yo le dije, ¿cómo comienzo un club? Y ella dijo, vamos a comenzar un club. ¿Qué quieres comenzar? Y yo dije, yo quiero comenzar algo cristiano, un club cristiano, un grupo cristiano en la escuela. Y ella me dijo, no, ya existe, está ahí, mira, mira atrás de ti, ahí está la puerta de donde se reúnen. Y yo, no puede ser. Aquí, en esta escuela, hay un club cristiano, o sea, hay un grupo cristiano, no lo podía creer. Cuando yo fui y hablé con esa gente, era un grupo pequeño.
Y los miércoles ellos se reunían en el salón ese de esa maestra, que la maestra también era cristiana, y ellos se reunían ahí y ellos hablaban de los planes que querían hacer. Pero los martes ellos tenían un servicio en el lunch, ¿verdad? En el almuerzo, ellos tenían cada martes prácticamente un servicio en el auditorio. Entonces ellos invitaban a la gente a ir los martes durante el almuerzo y la gente escuchaba una prédica y la gente se entregaba a Cristo. Bueno, eso era el plan. Yo no lo podía creer. Cuando yo por fin fui, ¿verdad? Ellos estaban muy asombrados. Ellos, tú conoces, yo me senté en la silla y ellos, hola, ¿cómo estás? Siendo muy amable. Oh, ¿tú conoces el Señor? Yo sí, ya yo soy cristiano. Ah, ok, está bien. Y yo me acuerdo que unos muchachos hasta me preguntó, bueno, ¿y tú crees en el poder del Espíritu Santo? Y yo lo miré. Yo le dije, sí, yo creo en el poder del Espíritu Santo, yo hablo en lengua, creo en la guerra espiritual, creo en la intercesión, creo en las profecías y en los apóstoles. Y ellos, porque ya yo sabía lo que estaban preguntando, y ellos, oh my gosh, no puede ser. Ellos estaban súper felices de encontrar una persona como yo. Me hice parte del grupo. Y tanto, me involucré tanto y crecí tanto que hasta me convertí, o sea, me hicieron el vicepresidente de ese grupo. Y me hice muy amigos con los otros líderes y con el presidente del grupo. Y nosotros salíamos los martes, entonces los martes era el auditorio, ¿verdad? El servicio prácticamente. Los miércoles era la reunión de los líderes y la oración de los líderes. Y los jueves, nosotros salíamos 2 en 2 durante el almuerzo y evangelizábamos. En ese tiempo de mi vida yo no evangelizaba. En una de las reuniones de los miércoles de los líderes, uno de los muchachos, él estaba en cargo de esa reunión, ¿verdad? Y de esa oración. Y él nos trajo el tema de evangelizar. Nos trajo unos videos de unas personas en Irak y Pakistán que eran perseguidos, que sus casas eran destruidas por causa que ellos eran en Turquía, por ejemplo, porque ellos eran pastores o cristianos y algunas veces los mataban. Y después, cuando el video terminó, nos miró y nos dijo, ellos están ahí haciendo todo lo que ellos tienen que hacer. Y es ilegal ser cristiano. Y nosotros tenemos aquí, en este país, el privilegio que tenemos y no lo aprovechamos, no evangelizamos. Y bueno, nosotros no, había mucha convicción, pero yo había mucha convicción en mi corazón y nos pusimos en un círculo y él se puso en medio y él empezó a orar y él cuando se acercó a mí, me dijo en mi oído, tú tienes un corazón para evangelizar. De un evangelista, me dijo. Y él oró por mí. Y cuando oró por mí, se despertó algo en mí. Y desde ese momento de mi vida, empecé a evangelizar como nunca lo había hecho antes. Y una de las veces prediqué uno de los martes, yo prediqué uno de los servicios de los martes. Y en ese día se entregaron 9 personas a Cristo. Wow, y nosotros estábamos muy asombrados. Al final del año nosotros hicimos un evento grandísimo a donde las personas podían perder, no perder, sino no tenían que asistir a sus 2 últimas horas de la escuela por estar en este evento en el auditorio. Pero cuando quisimos hacer el evento, lo negaron. Dijeron, no lo vamos a hacer. Pero nosotros persistimos, nosotros oramos, compramos los tickets, aunque no lo habían permitido, como un acto de fe. Y cuando tuvimos una reunión con uno de los más grandes directores de la escuela, nos permitieron hacer el evento, ¿verdad? Y en ese evento llenamos las sillas, llenamos todas las sillas. Más de 100 algo, no me acuerdo, 130 estudiantes y 35 estudiantes en ese día, en esa escuela se entregaron a Cristo. En ese día, en un evento en ese día. Y cuando el año terminó, tenía amigos cristianos, ¿verdad? Yo me acuerdo que nosotros después de la escuela caminábamos para mi apartamento, nos metíamos en mi cuarto y orábamos por la escuela en mi cuarto. Todo esto pasó. Todo esto pasó porque el Señor puso paz en mi corazón de ir a un lugar incómodo. De ir a un lugar a donde no quería ir. Y para ir a ese lugar tenía que tomar mi cruz, negar mis deseos,
mis planes, mis deseos para estar con mi amigo en esa escuela cristiana o para ir a una escuela que se veía mejor y negarme y quedarme a donde Dios quería, donde Dios tenía propósito para mí. Si yo hubiera persistido en no ir a esa escuela, si no hubiera escuchado la voz de Dios en mi corazón, hubiera ido para otra escuela y ninguna de estas cosas hubiera ocurrido. Y no hubiera sido la persona que soy hoy o el evangelista que soy. Pero menos mal que el Señor puso esa paz en mi corazón de ir a un lugar incómodo. Y el propósito que Dios tenía en mi vida tenía todo que ver, ¿verdad? No con mis deseos, no con mis pasiones, no con mis planes, ¿verdad? Para ir a la escuela que yo quería ir, sino con el deseo de Dios de salvar a los perdidos, de ir a los lugares feos y predicar el evangelio ahí por causa del amor que Dios tiene para los demás, el corazón que Dios tiene para la gente. Por esa razón, el Señor me llevó para ahí. Y aprendí que muchas veces Dios te va a llevar no por la ruta que tú quieres, sino por la ruta que Él quiere, por causa de los que están en esa ruta. Tú tienes una ruta. En el plan y el propósito que Dios tiene para tu vida, hay una ruta, ¿verdad? Una ruta es la ruta que Dios quiere. En esa ruta te vas a encontrar con personas que tú necesitas, con quien necesitas hablar, o ellos te necesitan hablar a ti, necesitan bendecirte a ti, y también personas a las cuales tú vas a hacer bendición, tú vas a bendecir a esas personas, vas a traer a esas personas para el Señor. Hay una ruta que Dios ha determinado para tu vida. Y también hay una ruta que es la ruta que tú quieres. La ruta que tú anhelas, la ruta que tú planificaste, que tú piensas que es mejor. Y lo que pasa es que a la distancia, la ruta que nosotros queremos se ve mejor, se ve más bonita, se ve más cómoda. Pero la otra ruta, a la distancia se ve incómodo, se ve feo. Y nosotros vamos a ver en la palabra que la ruta incómoda, la mayoría de las veces, es la ruta que Dios quiere, a la cual Dios te quiere llevar. Ok, acompáñame para Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Comenzando desde el primer versículo 1. Juan capítulo 4. Si no estás en Juan capítulo 4, di, espérame. Ok, todos estamos ahí. Aquí dice en Juan capítulo 4, versículo 1, dice, Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan. Aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. Entonces se quería ir de Judea quería ir a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo de Jacob, que Jacob le dio a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en el momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga, ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua
que yo doy no tendrán sed más. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, deme esa agua. Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, Jesús dijo, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad, la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoran nuestros antepasados? Adoraron nuestros antepasados. Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho, y ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Pues Dios es espíritu y por eso todos los que lo adoran debe hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer dijo, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Justo en este momento volvieron sus discípulos, se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle, ¿qué quieres de ella? ¿Por qué le hablas? La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús, Rabí, come algo. Jesús les respondió, yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. ¿Le habrá traído a alguien de comer mientras nosotros no estábamos? Se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús les explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. ¿Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha? Ya saben el dicho, uno siembra y otro cosecha, y es cierto. Yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho, Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedaran en la aldea, así que Jesús se quedó 2 días. Tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Ok, ahí podemos parar. Leímos bastante. Eso ya es la prédica, así que se pueden ir para la casa. No, mentira. Ok. ¿Por qué leímos tanto? Es importante, por cierto, cada vez que están leyendo la palabra y están tratando de estudiar y meditar en la ley y la palabra de Dios, es bueno mirar los detalles. Porque muchas veces nosotros podemos leer tanto y tanto y tanto, pero podemos perder lo más importante porque lo importante está en los detalles, ¿verdad? La importancia de este capítulo está en el hecho que ya al comenzar dice la palabra en versículo 4, ¿verdad? Juan capítulo 4, versículo 4, dice la palabra, en el camino, acuérdense, él va de Judea a Galilea, en el camino, versículo 4, tenía que pasar
por Samaria. Hoy vamos a enfocarnos en este momento. Dice, tenía que pasar por Samaria. Yo no sé si ustedes lo sabían, pero en ese tiempo, los judíos y los samaritanos no se trataban. Ellos, más que, es poco decir que no se trataban. Ellos se odiaban. Ellos se odiaban, ellos totalmente. Ellos trataban de nunca acercarse unos a los otros, de nunca tratar unos a los otros, de nunca tener que comprar comida o hacer negocios. Ellos completamente, ellos no querían estar con ellos, ¿verdad? Ellos no querían tener tiempo con ellos, no querían hablar con ellos, no querían ser amigos, no se casaban juntos. Era una separación total, un odio total en ese tiempo, ¿ok? Entonces, por tanto, cada vez que los judíos tenían que ir de Galilea a Judea o de Judea a Galilea, había una ruta, ¿verdad? Que ellos tomaban, la ruta principal, era que ellos caminaban el doble, ¿verdad? Ellos iban alrededor de Samaria para evitar a tener que hablar con los samaritanos o llegar a tratar con ellos. Entonces ellos evitaban los samaritanos y tomaban la ruta, ¿verdad? Ellos caminaban el doble, ellos trabajaban más, pero para ellos era la única opción. Para ellos decían en su mente, no. O sea, ir por Samaria, eso es imposible, eso no lo voy a hacer. Y ellos caminaban y se hizo una ruta famosa. Entiendan eso, ¿verdad? La ruta entre Galilea y Judea o Judea a Galilea era prácticamente como la I-75, ¿verdad? Todo el mundo la conoce, es una ruta muy, muy famosa, ¿verdad? Y ellos se acostumbraron a tomar la ruta larga para llegar a Judea o a Galilea. Pero dice la palabra en el versículo 4, en el camino tenía que pasar por Samaria. La pregunta es, ¿Jesucristo tenía que pasar por Samaria? La respuesta es sí y no. Él no tenía que pasar por Samaria. Él podía ir la ruta famosa, la I-75, ¿verdad? Que la ruta larga, a donde todos los judíos, entiendan esto, todos los judíos iban la ruta larga alrededor de Samaria, ¿verdad? Pero la palabra dice que Jesús tenía que pasar por Samaria, aunque había una ruta ya muy famosa, ya determinada por todos los judíos. Dice la palabra que Jesús tenía que pasar por Samaria por lo que pasó después. Dios lo mandó por la otra ruta. Dios tiene, quizás todos los judíos tienen una ruta, pero Dios tiene otra ruta y tiene que ser, ¿verdad? Podemos ver por el contexto que el Espíritu Santo lo guió, el mismo Espíritu Santo que lo llevó al desierto después que fue bautizado, el mismo Espíritu Santo que lo guió por Samaria. El Padre había determinado que Jesús y sus discípulos tenían que pasar por Samaria. Y como Jesucristo vivía una vida sometida, ¿ok? Aprendan esa palabra, ¿verdad? Tenía que vivir una vida sometida al Padre, a la voluntad del Padre. Pues eso es el contexto, porque él dice después, mi comida espiritual es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces él decía, yo me someto a la voluntad de mi Padre y mi Padre ha determinado que yo tengo que ir por Samaria. Por eso la palabra dice que Jesús tenía que ir por Samaria. Es la otra ruta. Imagínate ser los discípulos en ese tiempo. La gente hoy en día, ellos dicen, wow, sería espectacular poder ver a Jesús, ser uno de los discípulos, poder caminar con Jesús. Y muchas veces yo pienso así también, pero en este momento hubiera sido algo demasiado incómodo. ¿Ok? Tener que pasar por Samaria hubiera sido muy incómodo, muy abnormal. No era normal. No sé si esa palabra existe en español. Era algo que no era normal. Muy incómodo. Imagínate tú caminar, todo el mundo puede ver que tú eres judío, porque la forma que se vestían, la cultura era diferente. Todo el mundo sabiendo que tú
y 12 muchachos judíos caminando por Samaria. La gente, mi alma, ¿qué están haciendo aquí esta persona? ¿Verdad? A la broma. ¿Qué están haciendo aquí? Mira esto. Entonces quizás lo miraban con odio. Dice la palabra que Jesús tenía sed. Le voy a preguntar algo. Jesucristo, acabamos de leer la historia, dice la palabra que Jesús tuvo sed, ¿verdad? Y se acercó a un pozo y le dijo a la mujer, por favor, dame un poco de agua para beber. Dice que él tuvo sed y le pidió a la mujer para beber. Nosotros acabamos de leer la historia. Por fin bebió agua. No bebió agua. Por fin, o sea, al final de la historia, al final, Jesucristo nunca tomó agua. Dice la palabra que los discípulos se fueron, ¿verdad? Ellos se apartaron justo en el momento que Jesús tuvo sed, ¿verdad? Para ir para el pozo. Justo en ese momento, los discípulos se fueron a comprar comida. No sé cómo lo hicieron, si tuvieron que disfrazar. Quizás le tomó un tiempo para comprarlo. Porque para encontrar un samaritano que les vendiera algo para comer. Entonces Jesús dice, sí, está bien. Vayan y ciertamente los discípulos pensaban que Jesucristo tenía hambre. Porque cuando llegaron con la comida le decían a Jesús, coma, Rabí, tienes que comer, no has comido algo. Entonces Jesucristo tiene hambre y tiene sed. Jesucristo tiene hambre y tiene sed. Justo en el momento que los discípulos se van, es cuando Él se acerca a este pozo, a donde se encuentra una mujer samaritana. Ahora, yo sé que esto tiene mucho que ver con cultura, pero primero, hay 3 problemas aquí. Primero, la persona con quien Jesús ahora va a tratar, Él va a tratar con una persona samaritana. Eso no se hace. Eso no, va a tener una conversación, le va a pedir un favor, siendo judío, a una persona samaritana en el pozo que le pertenece a los samaritanos. ¿Ok? Eso no se hace. Número 2, está con una mujer. Ahora, es una mujer, ella está sola. ¿Okay? Ella está sola, que es el tercer problema. Es una persona samaritana, es una mujer, ¿verdad? Para eso, una mujer verse solo, ¿verdad? Con un hombre en ese tiempo, eso no se hacía, ¿verdad? Tratar con una persona y hablarle a una mujer. Por eso ella dice, tú me estás pidiendo agua a mí y yo soy una mujer samaritana. Si no hubiera sido un problema que ella fuera mujer, hubiera dicho, yo soy una persona samaritana. No, pero ella dijo, yo soy una mujer, me estás hablando a mí, yo estoy sola y además era soltera. Técnicamente sí, pero no, ella estaba involucrada con una persona, pero era una mujer soltera, ¿verdad? No tenía el anillo, ¿verdad? No tenía el anillo. Entonces Jesucristo se acerca a esta mujer, una mujer conocida de ir de hombre a hombre a hombre. Jesucristo, todo esto es, lo que quiero decir es que todo esto es incómodo. Todo esto es muy incómodo. Además que caminar por Samaria ya en sí es incómodo. Los discípulos tienen que comprar comida en Samaria. Eso es incómodo para los discípulos. Jesucristo está hablando con una persona samaritana. Eso es incómodo. Le pidió un favor a una persona samaritana. Es incómodo. Es una mujer. Eso es incómodo. Y la mujer es conocida de ir de hombre a hombre y ahora está solo hablando con ella. Eso es muy incómodo. Pero es la voluntad del Padre. Porque muchas veces la voluntad del Padre es incómoda. ¿Por qué estás pasando por todo esto, Jesús? ¿Por qué estás haciendo que los discípulos pasen por todo esto que es tan incómodo, Jesús? Se ve feo. Se ve incómodo. ¿Por qué dices que tenías que pasar por esta situación incómoda? Cuando tenías la opción de evitar todo esto. Sí, ibas a caminar un poquito más, pero ibas a evitar todo lo incómodo. Hubiera sido más cómodo. Preferimos caminar más, Jesús, que estar en esta situación. Lo que me da risa es que muchas veces nosotros queremos llegar a tener el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Pero no nos damos cuenta que la forma que nosotros lo queremos hacer, aunque es más cómodo,
es largo el camino. Muchas veces cuando nosotros decidimos, no, Señor, yo voy a hacer las cosas de la forma que lo quiero hacer. Y nosotros, al principio caminamos, es muy cómodo hacerlo. O sea, a la carne es cómodo, le gusta. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo te va a durar a ti levantar tu negocio sin Dios? ¿Cuánto tiempo te va a durar a ti llegar a la escuela a donde tú quieres ir o vivir en la ciudad donde Dios te prometió, pero lo quieres hacer de tu forma? ¿Cuánto tiempo te va a durar hacerlo tú en tus fuerzas? Te voy a sugerir una opción. Quizás nunca llegarías. Pero con Dios lo puedes ver. Dios abre las puertas que que ningún hombre puede abrir. Las cosas imposibles Dios las puede hacer. Quizás si obedeces a Dios, aunque es incómodo, llegarías directo a tu propósito en vez de tomar la ruta cómoda a la carne, pero larga. ¿Verdad? Jesucristo tuvo que pasar por Samaria porque ese era el propósito de Dios. Incómodo sí, pero Jesucristo no vivía por lo que Él deseaba y lo que Él quería. Él vivía y determinaba sus decisiones en lo que el Padre había determinado. Entonces, justo en el momento perfecto, Jesucristo está solo, habla con la mujer, le dice, mujer, dame algo de beber. Y ella dice, me estás preguntando a mí. Y Jesucristo dice, mira, si te hubieras dado cuenta con la persona con quien estás hablando, me hubieras pedido a mí algo de beber. Y ahí empieza la conversación. Jesucristo como que todo esto es un poco a propósito, porque como que el Padre determinó el momento que la mujer iba a estar en ese pozo, ¿verdad? La mujer a quien le iba a revelar el Padre a Jesucristo lo que ella estaba viviendo. Dice la palabra, Él me ha dicho todo lo que he vivido. Quizás la conversación es más larga de lo que nosotros vemos escrito en la Escritura, porque ella dice, Él me ha dicho todo lo que yo he vivido. O quizás tuvo un encuentro tan grande con Cristo que se sintió completamente expuesta delante de Él. La mujer, cuando llegan los discípulos, quizás la mujer se siente incómoda, la mujer se va. Dice la palabra que ella deja, ¿verdad? Lo que ella iba a usar para tomar agua, lo deja ahí. O sea, Jesucristo nunca tomó agua, nunca le agarró algo de tomar. Ella se va, corre a la ciudad y le empieza a evangelizar. Okay. Ahora esta mujer empieza a prácticamente evangelizar, invitar a las personas a Cristo por un encuentro que ella tuvo con Él. Cuando eso pasa, mientras eso pasa, los discípulos, ellos preguntaban en sí mismos, ellos pensaron que era raro, mi amor, ¿por qué Jesucristo está hablando con esta persona? Está solo con ella, ¿por qué Jesucristo está haciendo esto? Bueno, no sé, bueno, está bien, ya se fue la mujer, mira, come algo. Y Jesucristo, no, mi amor, Jesús, no nos mandaste para... No, porque Jesucristo dijo, no, en realidad no se trataba del agua, no se trataba de la comida. Todo eso era para llegar a este punto. Entonces él le empieza a hablar y le empieza a decir, ustedes dicen, ahora acuérdense, la mujer está predicando, ella está invitando a la gente. Jesucristo dice, ustedes dicen, hay un dicho que ustedes conocen, que hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Pero él dice, pero alza tus ojos. La cosecha está lista, ¿verdad? En este momento, la forma que me lo imagino es que él dice, ustedes dicen que hay 4 meses, o sea que queda tiempo, falta tiempo para recoger la cosecha. Pero él dice, no, miren, y quizás cuando ellos miran, ¿verdad? Ahí viene la mujer con un grupo de samaritanos, ¿verdad? Algo que para los 12 discípulos era algo negativo, quizás a la distancia era algo negativo, algo incómodo. Viene un grupo de personas con quien yo no quiero tratar, yo no quiero hablarles a ellos, pero Jesucristo compara a esas personas con una
cosecha, como una cosecha para los judíos, para ese tiempo, para la cultura. La cosecha era lo mejor de lo mejor. Era un tiempo, ¿verdad?, de bendición, de prosperidad. La cosecha es ganar, es lo sumo, es lo máximo que uno puede experimentar. Eso es dinero, eso es productividad, ¿verdad? Eso es algo muy bueno. Nosotros sabemos que bíblicamente la cosecha habla de el avivamiento. Y Jesucristo dijo, ustedes ni siquiera sembraron. Alza tus ojos, ahí viene la cosecha. Un grupo de samaritanos. ¿Qué pasó cuando Jesús, después que Jesús le dice, la cosecha ya está aquí? No se trata de plantas ni nada de eso. Estoy hablando de las vidas. Y vino un grupo y todos creyeron en Jesucristo por causa de esa mujer. Y por causa que Jesucristo decidió, voy a seguir la voluntad del Padre. Todo esto, Jesucristo pasó por todo esto incómodo. Los discípulos tuvieron que pasar por todo esto incómodo porque Jesucristo tuvo el corazón para los demás. Jesucristo tuvo el corazón tan grande que hasta quiso bendecir a los samaritanos. Para los discípulos eso era, Jesucristo, ¿por qué te estás sentando con los que recogen los impuestos? Jesucristo, ¿por qué te estás sentando con los pecadores? Jesucristo, ¿por qué defendiste la mujer que cometió adulterio? Jesucristo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta Jesucristo comió, iba para las casas de los fariseos cuando le invitaban para comer. Aún los fariseos. Jesucristo tenía un corazón para la gente. Y por causa que tenía el corazón para la gente, estuvo dispuesto a seguir el propósito de Dios, caminar por lo incómodo, solamente para recoger cosecha, para alcanzar vida, salvar una ciudad. Él estaba dispuesto para hacerlo. La pregunta es, si tú estás dispuesto, yo te voy a decir algo, la ruta que Dios tiene para ti no es la ruta que tú quieres. La ruta que Dios tiene para ti no es la ruta cómoda. No es placiente para la carne. La ruta que Dios tiene para tu vida no es lo que tú pensaste, lo que tú planificaste, lo que tú piensas que es mejor. Es incómodo, pero la pregunta es si vas a decidir tener el corazón que Dios tiene, someterte a la voluntad del Padre para tomar la ruta incómoda y llegar a alcanzar vidas, aún las personas que tú pensaste con quien nunca ibas a tratar, las personas que tú piensas que las otras personas rechazan o las otras personas te van a juzgar a ti por ir y hablar con esas personas, pero Dios tiene un negocio para ti por las personas que van a llegar a tu negocio. Dios te quiere mandar a esa escuela que Él te prometió por las personas que están en esa escuela. Dios te va a mandar a la ciudad esa, a Cape Coral. Cape Coral no tiene nada. Cape Coral, la gente dice que Cape Coral es la ciudad donde los pastores entierran sus iglesias, donde los negocios nunca prosperan, ni siquiera hay muchas casas. ¿Por qué me estás enviando para Cape Coral? Prefiero estar en Miami, prefiero estar en Orlando. ¿Por qué Cape Coral? ¿Por qué una iglesia en Cape Coral? ¿Por qué no algo más bonito? No. El Padre dice no. Porque yo tengo un corazón para la gente. Y todo el mundo rechaza Cape Coral. Pero necesito una persona que está dispuesto a no mirar a lo físico, pero mirar a mi corazón. Lo que yo necesito que hagas. Y ahora estamos en Cape Coral y estamos estamos recogiendo una cosecha en Cape Coral porque un hombre llamado Juvencio tuvo la disposición en el corazón de él de ir por la otra ruta, la ruta incómoda. Al final del día va a ser mejor.
Imagínate los discípulos trayendo personas a los samaritanos a Jesucristo, niños samaritanos, personas samaritanas a Jesucristo para que Él esté ministrando, ayudando, ¿verdad? A atajar a la gente cuando se caen, ¿verdad? Imagínate. Imagínate. Ellos sirviendo en una ciudad que ellos antes odiaban y aprendieron por el ejemplo de Jesús. Te voy a decir algo, tú vas con Jesús. Cuando tú caminas en la voluntad del Padre, Jesucristo está adelante, abriendo las puertas en el camino, guiándote para los lugares, quizás que las personas a quien nadie quería hablar con esas personas. Nadie quería ir para esa ciudad. Nadie quería levantar ese negocio. Pero tú lo vas a hacer. Tú vas a bendecir a esa persona que se ve rara. Tú vas a bendecir a esa persona que nadie habla con esa persona. Pero Dios te va a usar a ti para hacerlo. Si decides a someterte a Dios, seguir en su voluntad y tener el corazón que Dios tiene, un corazón para los demás. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Jesús. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Señor. Eres fiel, Señor. Señor, danos revelación de esta palabra. Ayúdanos a aplicar esta palabra. Hoy decidimos someternos a ti hoy. Señor, yo tomo mi cruz. Yo me niego a mí mismo. Y yo decido, voy a creerte. Voy a creerte. Voy a obedecerte. Voy a hacerlo, Señor, aun si no sale de mi corazón al principio, igualmente lo voy a hacer. Porque tú me enviaste para ahí. Te necesito, ayúdame. Quiero llevar fruto, pero primero necesito aprender a obedecerte y someterme a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Saben que mientras estaba orando, se me vino algo a la mente. Dios me recordó de algo que quería ministrar. Y no queremos que nos vayamos hoy antes que Dios comparta esto de su corazón. Hay veces que nosotros, cuando se trata de tener un corazón para los demás y tener un deseo para las personas que quizás a quien nadie quiere hablar o ir a lugares a donde nadie quiere ir y hacerlo incómodo, queremos que eso salga de nosotros natural, que eso salga como un fruto de nosotros, como algo que sale de nuestro corazón, así como sale del corazón de Dios. Pero al principio no es así. Los discípulos no querían entrar por Samaria con Jesús. Seguramente estaban muy incómodos, pero lo hicieron. No porque salió de ellos naturalmente, salió de Jesús. Pero ellos lo hicieron porque ellos estaban sometidos. Y porque estaban sometidos, ellos obedecieron. Quizás hay veces en tu vida que tú vas a tener que hacer cosas al principio porque te sometes y obedeces por obediencia, para que luego en el futuro sea por fruto. Primero, Señor, no quiero hablarle a esa persona. Señor, no quiero llevarle comida a esa persona. Señor, no quiero bendecir a esa persona. No quiero mudarme para esa ciudad. Pero lo haces porque estás sometido al Padre. Tomaste tu cruz, te negaste a ti mismo y decidiste obedecer. Y mientras tú obedeces y vives una vida que obedeces y te comunicas con el Padre y oras y lees la palabra, en un tiempo vas a ver que va a salir de fruto. Y dice la palabra en Hechos, yo estoy seguro que es el capítulo 8. En Hechos capítulo 8 dice la palabra que hubo como una persecución en la iglesia, pero por causa de eso uno de los discípulos o uno de los creyentes se fue para Samaria. ¿Escucharon eso? Dice la palabra que ellos fueron para Samaria. Después que Jesús resucitó y se fue para los cielos, dice la palabra que había una persecución en la iglesia y uno de ellos se fue para Samaria para predicar el evangelio. Y cuando Pedro escuchó que
¿Sabes qué? Vamos a ir para allá. Yo sé que ya habíamos terminado de predicar, pero vamos a ir para Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Aquí está, ok. Vamos a leer el versículo 1. Dice, Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Esteban era un cristiano, ¿verdad? Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Y Saulo iba por todas las partes con la intención de acabar con la iglesia, iba de casa en casa y sacaba arrastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Así que los creyentes se esparcieron, predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria. Y ahí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero. Yo creo que ahí sí podemos parar. Dice en el versículo 12, ya va. Aquí, versículo 14. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. Entonces, en un tiempo de su vida, ¿verdad? Era incómodo ir para Samaria, no salía de su corazón, no salía de su deseo. Tuvo que ser Jesús físicamente, literalmente ahí para ellos poder seguirlo para allá, y aún así estaban incómodos. Pero ahora Jesucristo se fue, y de su propio corazón, como un fruto naturalmente, porque en un tiempo decidieron, aunque esto es incómodo, voy a obedecer, me voy a someter. Pero en un tiempo le salió de su corazón como fruto del Espíritu Santo. Y pudieron ir ellos, sin Jesús estar ahí físicamente, sino en su corazón, pudieron ir. Debes decirte algo, tú tienes a Jesús en tu corazón. Quizás hoy vas a hacerlo por obediencia, pero en un tiempo lo vas a hacer como fruto. Así que en este momento levanta tus manos, y yo quiero que en tu corazón tú repitas esta oración. Ahí en tu corazón, no lo tienes que decir en voz alta. Dile: Señor, yo quiero obedecerte, yo me someto a ti, yo tomo mi cruz. Voy a seguirte aunque no quiero muchas veces. Pero Señor, te voy a seguir buscando para que un día salga de mí como fruto del Espíritu Santo. Como dice tu palabra, Señor, tú creas en nosotros el deseo para hacer tu voluntad. Nos das el deseo y el poder para hacer tu voluntad en la tierra. Tu perfecta voluntad. Crea en mí, Señor, crea en mí un corazón como el tuyo. Hoy te obedezco, pero quiero crecer en ti para querer las cosas que tú quieres, ver las cosas como tú las ves, oír lo que ningún oído ha oído. En el nombre de Jesús. Amén y amén.